Hola niños, ¿cómo están? Les habla la profesora Verónica. En este video quiero hacerles una retroalimentación sobre el tema de la narración, que es el que nos corresponde en este periodo de lengua castellana, y quiero aclarar algunos aspectos. Estamos trabajando el género narrativo, por lo que en subgéneros encontramos el mito, la leyenda, el cuento, la novela y la fábula, que son las que estamos viendo. Sin embargo, en el cuento del Chirincuicue, había una pregunta que decía: ¿qué elementos del cuento puedes identificar? La mayoría tuvo incorrecta esa pregunta. Los elementos del género narrativo son estos que estamos viendo en pantalla y algunos otros: el narrador, el tiempo, los personajes, el espacio y los acontecimientos o acciones que ocurren en una historia. Tenemos acá entonces que la narración es un relato de hechos reales o imaginarios donde participan personajes, un espacio y un tiempo determinado. Sus elementos son, les voy a explicar uno por uno. Las acciones, como por ejemplo la estructura, que puede ser el inicio, el nudo, que es el conflicto, y el desenlace. Una narración debe tener estas tres acciones dentro de su estructura. Sus elementos: tenemos los personajes, que son seres que realizan las acciones. Pueden ser seres humanos, animales u objetos. Los personajes, aunque este mapa conceptual no lo tenga, también pueden ser principales, que son los que actúan durante toda la historia y se trata la historia de estos personajes. El antagonista o personajes antagónicos, que son los malvados, las brujas, los enemigos, las personas que hacen estos roles como de acciones maléficas en los cuentos, en las narraciones, en los mitos, en las leyendas. Entonces se llaman personajes antagónicos. Y tenemos los personajes secundarios, que en cierto momento actúan dentro de la historia, pero no pasan a ser un papel tan importante. Entonces son catalogados como secundarios. El espacio es otro elemento, que es el lugar donde se dan los acontecimientos. Pueden ser realistas, como por ejemplo un bosque, una casa, un edificio, o fantásticos como castillos en las nubes, en el arco iris, en el sol, en la luna. El tiempo, otro elemento de la narración, que puede ser la época en que ocurren los hechos narrados en orden en que se narran los hechos. ¿Cómo yo identifico el tiempo? Porque en la historia me está diciendo: había una vez, hace 1000 años, hace 2 días, hace mucho tiempo, hace una semana. Siempre se refiere algún término al tiempo. Hace siglos, hace un siglo. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros inferir en los textos de narración. Y si está escrito, entonces tomarlo literalmente del texto. Elemento: el narrador. El narrador es la persona que inventa el autor para contar la historia. El narrador puede ser de 3 clases según el punto de vista. Puede ser que en la historia haya un narrador protagonista que está en primera persona. ¿Cómo lo sé yo? Pues porque el narrador personaje principal es el que realiza las acciones. Entonces él utiliza, por ejemplo,
y de pronto, no sé por qué, me acuerdo de las noches de mi infancia en que nos quedábamos solos yo y mi madre. Ustedes observen que está tratando la historia de esta misma persona. ¿Sí? El narrador está contando su propia historia. Entonces es un narrador en primera persona. ¿De qué clase? Pues un protagonista. Viene el narrador testigo. También cuenta la historia en primera persona. O sea que utiliza palabras como estaba, miraba, hacía. Pero hay una característica especial, que son otras personas las que realizan las acciones. ¿Sí? No es él directamente. Entonces, por ejemplo, hacía apenas una semana que era nuestra vecina y ya el barrio estaba alborotado, venía de Chile. Observen que él está mirando la acción de la vecina, está contando lo que pasa con la vecina, ¿cierto? Lo que él está observando. Entonces, ahí el narrador es testigo. Y finalmente, el narrador puede ser en tercera persona, como observador. El narrador no participa en la historia, pero conoce los pensamientos y las acciones. Por ejemplo, Sambo y Huanca vinieron de lejos. Para hablar más precisamente, los trajo Simón Robles. Está contando que a Sambo y a Huanca los trajo una persona llamada Simón Robles. No tiene nada que ver ni con alguien que conoce, ni tiene que ver con él, ¿cierto? Sino que está hablando de una historia de otras personas sin incluirse y sin ser testigo. Después de aclarar los elementos de la narración, estábamos la semana pasada desarrollando los talleres y estos talleres se trataban de cuentos, de narraciones. Por lo tanto, hay dos tipos de cuentos. Tenemos un cuento popular, que es la narración tradicional breve de los hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles. ¿Qué quiere decir? Que son cuentos que son narrados, imaginarios, que son de tipo oral. Como por ejemplo los cuentos de hadas. Luego vienen otro tipo de cuentos, los cuentos literarios. Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión sin el juego de variantes característico del cuento popular. Ya el cuento literario es totalmente escrito. Quiere decir que si ya está escrito no puede ser modificado en sus personajes, no puede ser modificado, sino que va a ser siempre la misma versión. Y cuando hay versiones, debe decirse al final, ¿cierto? Adaptado de la versión tal, una adaptación de tal cuento, como a veces sucede con los cuentos de Caperucita, que conocemos varias versiones porque son adaptaciones de otras. Entonces tenemos acá estos dos tipos de cuentos. Esta imagen, ¿cierto?, nos representa esas dos claras intenciones. La siguiente son los subgéneros que salen del cuento. Así como hay subgéneros en la narración, que tenemos el cuento, la fábula, el mito, la leyenda y la novela, dentro del mismo cuento hay otros subgéneros. Tenemos el fantástico, muestra dos realidades del mundo real y del sobrenatural. Tenemos el de terror, que nos produce miedo y peligro. El de ciencia ficción, que muestra situaciones imaginarias que el lector asume como verdaderas. Y tenemos el del amor, en otras partes le llaman rosa. Entonces, en este caso, nosotros acá en Colombia le llamamos como de amor,
Un cuento de amor que sensibiliza en el corazón de los sentimientos y las emociones. Y el policíaco porque se resuelven casos investigados por detectives a criminales sospechosos. Muchas gracias, niños. Espero que les haya servido esta aclaración, esta retroalimentación que hago del tema de la narración y el cuento. Y sigamos trabajando fuertemente.